Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. El desarrollo de la medicina nos trae avances sorprendentes. Lo que en un determinado momento es una quimera se convierte en realidad en cuestión de décadas. Hoy les vamos a hablar de uno de estos avances, la microcirugía, que permite trabajar en estructuras tan pequeñas como un ojo o una arteria. ¿Y qué supone la posibilidad de trabajar con estas dimensiones? Lo vamos a ver en los siguientes minutos con un auténtico referente en España, el doctor César Casado Pérez, con más de 40 años de experiencia en hospitales como La Paz, Rubén Internacional o el General Yagüe de Burgos. Ha sido pionero en la aplicación de esa técnica en España y, entre otros hitos, fue el primero en hacer un macroreimplante en nuestro país. Aquello fue muy intenso y muy vivido. Metimos en el quirófano y después de 10 horas salimos del quirófano. Enseguida entramos en materia. Antes, la actualidad de la semana. Cosas que siempre has creído y que no eran verdad. Una de cada 100 personas nace con autismo en Europa. Las personas autistas también estamos aquí. En España no existe un registro oficial de casos diagnosticados, pero se estima que hay unas 470.000 personas con autismo, de las que más de 1.600 pertenecen a Castilla y León. Hay tres rasgos fundamentales que definen al autismo, que son la dificultad para interactuar socialmente, la dificultad para comunicarse y el tener una serie de intereses pues, muy restringidos y muy prefijados. Las comunidades autónomas han presentado sus propuestas al Plan Antitabaco del Ministerio de Sanidad. El documento contempla, entre otras medidas, ampliar los espacios sin humo. Que menos gente empiece a fumar, que tengamos una generación que esté libre de la adicción tabáquica. Queremos también que más gente deje de fumar. La Junta de Castilla y León ha pedido que se garantice la compatibilidad entre la libertad individual para fumar y el derecho a la salud de los ciudadanos. Castilla y León realizará el cribado de cáncer colorectal hasta los 74 años. Actualmente se realiza a hombres y mujeres de entre 50 y 69. El de colon es el cáncer más frecuente en mayores de 50, pero si se detecta a tiempo, se curan el 90% de los diagnosticados. La medida más eficaz para la prevención es participar en estas pruebas de diagnóstico precoz. Dos tubos de latón y algunas lentes. Con este material el óptico Zacharias Janssen, a finales del siglo XVI, inventó el primer microscopio de la historia. Un instrumento de apenas 25 centímetros que permitía superar la barrera de los límites de nuestra propia visión. En un quirófano, hoy los microscopios posibilitan que los cirujanos más precisos accedan allí donde nuestro ojo no llega, y las posibilidades de la medicina se multiplican. Es la microcirugía, una técnica muy versátil que puede aplicarse en muchas disciplinas y que supone un gran salto respecto a los procedimientos clásicos. Puntos, agujas, hilos de sutura, todo se miniaturiza para un resultado que en muchos casos puede compararse con los milagros de la ciencia. Hoy nos vamos hasta la Real Academia Nacional de Medicina Española para hablar con César Casado Pérez, el primer cirujano plástico que formó parte de esta institución como académico. Jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Rubén Internacional y HM Hospitales, fue uno de los responsables en introducir esa técnica en España. Participó en la fundación de la Asociación Española de Microcirugía y fue el primero en realizar un macroreimplante, un reimplante de brazo o antebrazo en nuestro país. Reimplantes de miembros amputados, trasplantes de cara, recuperación de la visión en determinadas patologías, son algunos de los pequeños milagros que permite hoy la medicina, y gracias a técnicas como la microcirugía, en la que la técnica del cirujano es muy importante, pero también es necesario tecnología como los microscopios quirúrgicos. Doctor Casado, ¿hemos llegado al límite, hasta donde puede llegar la microcirugía? Sinceramente no. Yo creo que la microcirugía está en continua evolución, porque varios motivos. Primero, van mejorando los medios de magnificación óptica, o sea, los microscopios cada vez van a ser
más capaces de magnificar las imágenes. Segundo, la técnica quirúrgica en general, en todas las especialidades, tiene un material cada vez más fino, más preciso. Los materiales de sutura cada vez son más finos y menos traumáticos. Y luego habrá nuevas técnicas de sutura incorporando pues, láser, incorporando autosuturas o incorporando vaya a saber qué, que facilite la precisión de movimientos y ampliar el campo en todas las especialidades quirúrgicas. Con la introducción de los microscopios en los quirófanos se abrió un gran campo de posibilidades para la medicina. La microcirugía, en sentido amplio, es todas aquellas técnicas microquirúrgicas que requieren de métodos de magnificación de imagen para llevarlas a cabo. Es decir, que necesitas o bien unas gafas que llevan como una especie de microscopios pequeñitos con unos tubos que se llaman capas lupa o directamente un microscopio. Los microscopios quirúrgicos poseen una amplificación de hasta 100 aumentos. Gracias a esta imagen ampliada, el cirujano podrá reparar estructuras de menos de 1 milímetro, como vasos o nervios. Hay microcirugía vascular y nerviosa. La técnica microquirúrgica vascular lo que hace es permitir que el tejido se revascularice conectando los vasos que trae ese tejido, ese colgajo, con los vasos receptores, y eso le da vida otra vez al tejido. Con vasos y arterias reparados, la sangre puede seguir circulando. Es fundamental en el caso de los reimplantes. Cuando hablamos de microcirugía, hablamos de cirugía microvascular, que es aquella cirugía en la cual vamos a coser la arteria y la vena de un tejido y nos permite cambiar cosas, digamos, de sitio. Nos permite que una mano que no tenga dedos, podemos coger un dedo del pie, podemos traerlo a la mano, cosemos la arteria y la vena y hacemos que funcionen. No solamente tenemos que referirnos a la microcirugía vascular, que permite revascularizar los tejidos y darles vida en otro terreno, sino también la nerviosa, que te permite reparar nervios con el microscopio, microcirugía nerviosa, para reparar función sensorial o función motora. En el campo de la traumatología, la microcirugía ha permitido conservar miembros que de otra forma no se podrían salvar. Hay problemas que no es posible solucionarlos si no aportas tejido vivo al defecto. O sea, si tú tienes una mano que le faltan los dedos, si no traes dedos es muy complicado. Si tienes un paciente que le falta un segmento importante de antebrazo, tienes que conseguir traer tejido a otro sitio. Entonces, eso que antes era muchas veces una amputación, porque no había manera de reconstruirlo, ahora tenemos un recurso que nos permite salvar esas extremidades y devolverles la función. Es muy importante aportar tejidos vascularizados, la microcirugía lo permite. Quizás la parte de la cirugía que te da superpoderes, que te permite hacer cosas que si no haces técnica microquirúrgica pues no están a tu alcance. ¿Cuáles fueron los orígenes de la microcirugía vascular y qué supuso entonces la posibilidad de unir vasos sanguíneos, por ejemplo? Yo dividiría esta fase o esta pregunta en dos. Una es, digamos, la europea, mundial, occidental. Y entonces ahí, por ejemplo, Alexis Carrel en el 1902 describe las suturas con triangulación, lo cual es muy importante, y no había microscopio en esa época. El microscopio lo mete Neylen en 1920 y algo, 20, para operar oído. Pero luego, claro, empieza a desarrollarse el tema y tenemos a Jacobson y Suárez, que suturan vasos de 3 milímetros. Era ya una cosa muy importante, teniendo en cuenta que con esas estructuras se podían hacer diálisis en los insuficientes renales. Luego tenemos a gente como Banki y Schul, que empiezan con reimplantes experimentales, y luego Tamay y Daniel Taylor, que describen, digamos, los primeros colgajos libres. O sea, ya teníamos reimplantes y colgajos libres. Pero luego hay una escuela china que sabíamos que trabajaba en microcirugía, pero que no publicaba nada ni comunicaba. Y de hecho, en España, el inicio de la microcirugía viene de mano de los cursos de microcirugía que se hacían en el experimental de La Paz, y que había un chino, San Li, americano, que venía e impartía sus cursos. Y ahí saltó ya a toda España. En Burgos se hace una unidad de referencia nacional. ¿Estamos hablando de los años 80, 70? Estamos 80? hablando del 76, 75, 76. Los primeros colgajos libres se hacen en España, en el Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas, en el 1978. Y los primeros reimplantes de dedos también en el 78, 79, pero en diversos hospitales.
Y el primer macroimplante lo hacemos nosotros en el 80 en Sevilla. Usted fue pionero, el primero en hacer un macroreimplante en España. ¿Cómo fue este caso y cómo se vivió aquí? El primer macroimplante es en octubre del 80. Es un paciente que trabajaba en una fábrica de cámaras frigoríficas y una máquina le cerró el brazo izquierdo por debajo del hombro y por encima del codo. Mi jefe de departamento era un hombre muy inteligente, don Manuel Lazo, y nos dijo que si nos atrevíamos, le dijimos que sí, pusimos en marcha el protocolo teórico que teníamos montado, nos metimos en el quirófano y después de 10 horas salimos del quirófano. Entonces participamos varios cirujanos, un equipo lo llevaba el doctor Erickson Méndez, otro lo llevaba yo, y luego había un equipo de traumatólogos que fueron los que hicieron la osteosíntesis. ¿Cómo fue aquello? Aquello fue muy intenso y muy vivido, porque es curioso, en la vida ocurren las cosas a veces con mucha coincidencia. 2 días antes había habido un amputado en Almería por una hélice de un barco que lo trasladaron a La Paz y que fracasó. Y 2 días después, un paciente de Santander que también le habían arrancado el brazo y fracasaron. Y la prensa lo seguía día a día, era como, digamos, como un parte diario de la prensa. Entonces el de Sevilla salió bien y es como fue un éxito regional sobre el resto de la nación. No, estuvo muy bien, fue muy apasionante. Yo me acuerdo del nombre perfectamente, del paciente, y me acuerdo del paciente, porque luego tuvimos mucha intensidad de relación con Manuel. La introducción de los microscopios en cirugía supuso un antes y un después. Una revolución total, aportaba unas soluciones que no existían y fue una revolución, o sea, hay un antes y un después en la reconstrucción de cabeza y cuello. Lo que nos ha permitido es salvar muchas extremidades que de otra manera acababan amputadas. Lo que aporta es que puedes elegir el mejor tejido de todo el cuerpo y transferirlo. Digamos que tienes un repertorio de cosas que puede hacer que es muchísimo más amplio. En esas primeras décadas, esta técnica se reservaba para resolver problemas muy complejos y excepcionales. Pocos centros estaban altamente especializados. Hoy asistimos a una democratización de la microcirugía. Lo que hemos visto con el paso de los años y donde estamos ahora es en una, digamos, universalización de esas técnicas. Es decir, que esas técnicas cada vez las hacen más cirujanos, las hacen más hospitales y están, digamos, más extendidas y se utilizan. Antes era como el último recurso porque suponía mucha complejidad. Ahora que ya las hacemos de forma diaria y equipos entrenados, pueden ser la primera opción para reconstruir problemas. Esta popularización de estos procedimientos ha venido acompañada de una mayor formación y sobre todo de una mayor especialización del instrumental. Tenemos microscopios especializados para esto. O sea, la primera vez que se metió un microscopio en quirófano pues fue en los años 70. Ahora ya está estandarizado y tenemos unos microscopios muy buenos. Tenemos el material microquirúrgico, o sea, las pinzas, el porta, todo ese material para unir esos vasos tan pequeños, antes no lo teníamos. Antes eran cirujanos que se lo hacían o intentaban adaptar otros y ahora tenemos esos instrumentales. También la tecnología informática gana protagonismo. Esto es el final de un proceso en el cual nosotros hacemos cirugía virtual por ordenador, con los ingenieros planificamos por ordenador las resecciones, las reconstrucciones, también en el quirófano tenemos navegador, vamos navegando donde tratamos de reproducir lo que hemos planificado para que esa reconstrucción sea lo más exacta posible. Asia lidera los avances en microcirugía, pero España también es una potencia mundial. De los líderes en cirugía maxilofacial a nivel mundial y bueno, referencia en muchos campos. Tenemos varios de los mejores microcirujanos del mundo están en España y vemos un interés en los cirujanos jóvenes por aprender estas técnicas. Cirugía plástica o reconstructiva, cirugía ocular, cirugía vascular o neuronal son algunos campos donde se aplica este procedimiento quirúrgico a escala microscópica. La introducción de estos microscopios fue en el terreno del oído, pero luego se extendió, creo, si no me equivoco, a la oftalmología. Hoy por hoy, ¿qué aplicaciones más comunes tiene esta técnica? Hemos reimplantado de todo, o sea, hemos reimplantado miembros inferiores, hemos reimplantado penes, hemos reimplantado orejas, o sea, se hace reimplante de todo lo que sea vascularmente o potencialmente reparados los vasos. Pero es que existe la microcirugía nerviosa. Entonces hubo grandes pioneros como
Morelli, Naracas, etcétera, que meten los microscopios en el nervio, que también lo metemos nosotros. A ver, los medios de magnificación óptica, que son gafas lupa y microscopios, hoy día en todas las cirugías se benefician de su uso. Si tocamos la cirugía vascular, se beneficia, cirugía cardíaca, cirugía torácica, neurocirugía, la reparación de nervios periféricos, la reparación de todo en general. Entonces, toda esa cirugía que antes no se podía hacer porque el ojo del cirujano no llegaba a verlo de forma correcta, al meter los medios de magnificación óptica se puede realizar. El 90% de las cirugías que se realizan en oftalmología requieren instrumentos de amplificación. La microcirugía ocular es la cirugía que hacemos los oftalmólogos sobre el ojo a través de pequeñas incisiones, es decir, es una cirugía que se utiliza tanto para la catarata como para el glaucoma, la cirugía de la retina, todo es cirugía a través de agujeritos en el ojo muy pequeños. Trabajar en el interior del ojo requiere instrumental muy pequeño. En cirugía ocular, el milímetro es la unidad de medida. El desarrollo de la técnica ha ido de la mano de una reducción de los tamaños. La cirugía de la catarata hace 40 o 50 años se hacía por incisiones de 6-7 milímetros. Ahora estamos trabajando con incisiones de entre 1,5 y 2 milímetros. Es una incisión realmente pequeña. En la cirugía de glaucoma, de nuevo, las últimas cirugías introducidas desde hace unos 15 años, las incisiones, los tamaños de los implantes que hay, pues son de 400, menos de medio milímetro, es decir, son implantes realmente muy pequeños. Una disminución del tamaño de los instrumentos y las suturas empleadas en la cirugía trae consigo también una reducción en la repercusión de estas intervenciones. Eso ha supuesto un cambio muy grande en cuanto a el tiempo de recuperación, cómo influye en la calidad de vida del paciente. En otras materias, como la cirugía oral y maxilofacial, la microcirugía permite no solo una recuperación estética, sino también de la función. Extirpamos un maxilar completo con un paladar, el paciente quedaría sin poder hablar bien, yéndose la comida hacia la nariz, pues al repararlo con técnicas de colgajos microvasculares nos permite pues el recuperar la función de la deglución, de la fonación. Y lo que es más importante, aumenta la supervivencia, por ejemplo, en los procesos oncológicos, en los que hay que extirpar un tumor. Fíjese, un tumor que afecte la órbita, el ojo, la base de cráneo, que se comunica con las fosas nasales, con la boca, que hay que extirpar todo este tejido. Si no le aportas un tejido vascularizado, se comunica el cerebro, la dura y las meninges con la vía aérea, con el aire, y eso antiguamente llevaba a unas complicaciones tremendas, con meningitis, fístula de raquídeo y mortalidad altísima. La microcirugía y la reconstrucción con colgajos vascularizados permiten en este área poder reparar zonas de la cara en las que se han perdido tejidos. Al poder reconstruir defectos muy complejos, podemos hacer extirpaciones más grandes. Y ahí la reconstrucción no solamente jugaría un papel en recuperar el aspecto del paciente o paliar un defecto, sino también en que nos permite extirpar más con más tranquilidad, porque sabemos que podemos repararlo. Eliminar tumores y reparar los tejidos es una de las principales funciones de la microcirugía en el área maxilofacial. En traumatología, las aplicaciones son otras. Dentro de la traumatología, por un lado, en miembro superior y en cirugía de la mano, lo que nos va a permitir es reconstruir extremidades que no tienen utilidad hacia los traves útiles. Por ejemplo, un paciente que ha perdido pues, o el pulgar o varios dedos, pues podemos coger un dedo del pie, le hacemos una serie de técnicas para que sea más pequeño, lo podemos transferir a la mano y esa mano recupera la función. También se usa para revascularizar huesos para conseguir que una fractura consolide, o bien para salvar extremidades que de otra forma hubieran acabado amputadas. Por ejemplo, un paciente que tiene un accidente de tráfico severo, pierde un trozo grande de tibia, cogemos ese perone con la arteria y con la vena, lo transferimos a la otra tibia donde falta un trozo de hueso y lo cosemos a la arteria de la vena, de tal manera que ese hueso se integra en esa pierna. Acaba de comentar que había cirugías que no se podían hacer porque no llegaba el ojo. Imagino que no solamente el ojo, los medios de amplificación visual son importantes, también las herramientas, las suturas. ¿Qué avances en este sentido hay que pueden marcar tendencia y que marcan la evolución? Lo primero que hay que hacer es una predisposición personal. Tiene que ser que el cirujano se entrene en laboratorio
durante muchas horas. Necesita, digamos, dedicación, sacrificio. ¿Y qué obtienes? Pues obtienes precisión de movimientos y fiabilidad. ¿Qué ha pasado? Pues que los microscopios han pasado de ser de pocos aumentos a muchos aumentos, de tener una visión plana a tener una visión con fondo, o sea, como tridimensional, de obedecer el microscopio, de pasar de enfocarte tú con las manos o con los pies a que lo puedes enfocar con la palabra. Si tocamos el material de sutura, pues ya se anastomosan estructuras de 0,4 milímetros de calibre. Los hilos de sutura, paralelamente, se empezaba con los 6 ceros hace muchísimos años, tanto en oftalmología como en otorrino, se ha pasado a 8 ceros y ahora estamos en 12, 13 ceros. ¿Podría hacer un símil? Más fino que un cabello. Más fino que un cabello. Más fino que un cabello, o la mitad de un cabello, es el hilo de 13 ceros. Las agujas eran triangulares, ahora son cilíndricas, triangulares, cónicas, o sea, de forma que el daño que hace la aguja al pasar por la estructura anatómica es mínimo. Tiene su equilibrio de presión para tener precisión. Instrumental microscópico, hilos de sutura más finos que un cabello, microscopios de hasta 100 aumentos. ¿Hasta dónde puede llegar la evolución de la microcirugía? En el caso de la ocular, la cima de la miniaturización podría estar ya próxima. El futuro más próximo pues sigue siendo cada vez cirugías con menor repercusión y a la anatomía normal del ojo y un tiempo de recuperación más corto. Estamos ya en un punto donde la mejora es muy complicada, ¿vale? Por ejemplo, la cirugía LASIK o la cirugía de la catarata ya tiene un rango de mejora poco justo, pero bueno, seguro que va a haber novedades en los próximos años. La robotización está en el horizonte. Pensando en 20 o 30 años es llegar a procedimientos que puedan automatizar o semi-automatizar la cirugía. Es decir, no estamos tan lejos de que un robot pueda hacer una cirugía de retina, una cirugía de glaucoma, incluso una cirugía de catarata. De hecho, las primeras cirugías robóticas se han realizado ya en retina, por ejemplo, en Inglaterra hace poquitos años. Es decir, que tenderemos a eso. Yo espero que en nuestra vida llegaremos a ver eso. En traumatología la automatización tiene menos cabida, pero el futuro también pasa por instrumentos más diminutos, para desafíos más pequeños en tamaño que no en exigencia. Las cirugías que requieren de microcirugía son muy artesanales, son poco repetibles. Es decir, el paciente que tiene un accidente de tráfico y tiene el defecto en la tibia, es muy particular la lesión que tiene. Entonces tenemos que ser muy artesanos en adaptar nuestras técnicas a ese paciente. Viendo lo que están haciendo los asiáticos, lo que vemos es que la utilizan cada vez para problemas más pequeños y cada vez siendo más finos, cada vez afinando más en el tejido para reconstruir pues puntas de dedos o directamente dedos que han perdido una articulación o parte de una articulación, ir a coger esa zona del pie. Digamos que hacia donde van las cosas es todavía ser más selectivo. Trasplantar colgajos de otro paciente requiere limitar las defensas de nuestro organismo para que nuestro sistema inmunológico no rechace esos tejidos. Es un riesgo ante otras posibles amenazas. Los avances en la inmunosupresión que permitan esos trasplantes sin comprometer la vida del paciente es otro de los frentes en los que puede haber avances en microcirugía. Gracias a la microcirugía vivimos pequeños milagros, cosas que pues hace un siglo eran imposibles, pero todavía queda camino por recorrer. Muchísimo. O sea, la técnica microquirúrgica es una técnica que se puede aplicar a muchas cirugías. Ahora mismo está frenado, por ejemplo, el tema de los trasplantes de tejidos heterotópicos. El día que se descubra una inmunosupresión más específica y menos dañina para el organismo, todas las técnicas de microcirugía ampliarán el horizonte de los trasplantes. Ahora hacemos trasplante de dedo de pie a mano, pero que sea del propio paciente, para reconstruir una pinza. Imagínese porque lo que eso es. no requiere, Claro, no requiere. Al ser los propios tejidos del paciente no los va a rechazar, ¿no? Eso es. O fracasas tú, como cirujano, que haces mal las cosas, o el organismo no lo va a rechazar, porque es su propio tejido. En el momento que tenemos que utilizar tejidos de otro paciente, hay que dar inmunosupresión. Y esa inmunosupresión es la que está frenando ahora las técnicas estas. Como pionero en la introducción de la microcirugía en España, ¿qué le gustaría vivir? ¿Qué avance le gustaría
poder realizar con esta técnica en el futuro. Vivir la época de los trasplantes heterotópicos completos. Es decir, hay que trasplantar una cara a un paciente quemado o a un paciente oncológico, o hay que trasplantar los dos brazos a un paciente que los ha perdido en un accidente. Eso es lo que me gustaría vivir. ¿Y cree que lo hará? Es que no depende de mí. Si dependiera de mí, sí, lo haría. Ha avanzado más la inmunosupresión de tejidos, digamos, músculo cardíaco, hígado, vísceras, que la inmunosupresión de los tejidos compuestos. ¿Pero algún día se logrará? Seguro que sí, seguro. Filamentos de fibra ópticas aplicados a cirugías, microrobots capaces de hacer operaciones milimétricas. El futuro de la microcirugía está aún por escribir, pero lo que es seguro es que sus posibilidades son aún inimaginables. Aquí llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos haberles aproximado algo más a esta técnica tan llena de aplicaciones. En una semana volvemos. No nos fallen, les esperamos.